de estos temas es interesante porque todas las patologías anteriores van a llegar en algún momento dado a tener el problema de las memorias. Vamos a oír al doctor Héctor Orrego, quien es graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de El Salvador, su posgrado en Medicina Interna en el Seguro Social de El Salvador, igual que hizo su jefatura de Medicina Interna. Posteriormente hizo su posgrado en Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefe de residentes en la Universidad Autónoma de México y es certificado por el Consejo Mexicano de Neurología y la Secretaría de Salud de la UNAM. Con ustedes el doctor Héctor Orrego. Esta mañana compartiendo con ustedes para dar algunos tips a la hora de enfrentar pacientes que tienen fallas de memoria. Quizás como el abordaje solicitado es el abordaje práctico, debo comunicarles que hay muchísima información en el último año en cuanto a nuevos manejos en pacientes con deterioro cognitivo leve, fisiopatología, genética, etcétera, pero por respeto a la solicitud del comité organizador nos dedicaremos a aspectos prácticos. La primera regla que deberíamos de observar es que no debemos considerar el olvido como un fenómeno natural o normal del envejecimiento. Por el contrario, ustedes pueden observar acá cómo la gran cantidad de pacientes bajo la curva, arriba de los 70 años, logran tener muy buenos puntajes cognitivos en las escalas tradicionalmente utilizadas y solo una pequeña porción de ellos caen en rangos de deterioro cognitivo o demencia. Este es otro estudio donde nos podemos ilustrar acerca de observar que el 73% de los pacientes adultos mayores tienen normalidad cognitiva y el resto de ellos caerá en cualquier otro tipo de nivel de deterioro cognitivo. Lo que sí es posible observar en las personas es que hay dos tipos de inteligencia, dentro de los cuales están contempladas diversos tipos de memoria. Y la inteligencia cristalizada es lo que más se conserva en las personas adultos mayores. Su primer novia, sus primeros compañeros de trabajo, un acto en el que salió, su primer empleo, los golpes de estado que hubieron, el terremoto del 86 que creo que todos lo vivimos, su boda, el cumpleaños de su hija, etc. Eso es imposible que se borre la memoria del paciente y obedece a aquella ley que nos aprendíamos antes llamada de Ribot. Sin embargo, hoy sabemos que la inteligencia cristalizada es difícil de borrar de una persona adulta mayor. Sin embargo, la fluida, que incluye memoria visoespacial especialmente, como por ejemplo, cómo saber llegar a este hotel esta mañana, que todos tuvimos que hacer ese ejercicio de forma involuntaria, esto sí se va perdiendo y los primeros síntomas por lo general son esos. Me bajé del autobús y no supe para dónde agarrar. O lo llevó mi vecino porque lo encontró en la tienda porque no hallaba la casa. Por lo demás, las personas han sido funcionales en su vida, pero ese puede ser el primer indicio. La conclusión de este primer tip es que en los adultos mayores sanos los cambios cognitivos son tan mínimos que no pueden ser revelados clínicamente y no causan discapacidad. De tal manera que si un familiar de la persona nos lleva al paciente por fallas de memoria, quiere decir que ya son evidentes y sin duda será patológico. La respuesta a la primera pregunta, ¿es normal que tenga olvidos? Es no. Y por ello, el segundo tip, reconozca el deterioro cognitivo leve. Tenemos que interpretar o entender que el deterioro cognitivo leve es una interfase entre un estado de normalidad hacia la demencia cuando ya genera disfunción social. En el deterioro cognitivo leve, el paciente es capaz de reconocer su déficit, es capaz de saber que su performance no es el mismo de antes, ni siquiera lo puede definir, pero sabe que él se ha conocido, sabe su agilidad mental y dice, ya no soy el de antes. Y muchas veces en este momento queda en un plano secundario, porque llegan a consultar por un cuadro febril o por cualquier otra causa, y al final se le ocurre, ¿y sabe qué, doctor? Como que también la memoria, mire, eso puede ser en otra ocasión, dediquémonos a curar esto. Entonces son pacientes incomprendidos o lo dicen muy al final. Y algo más importante del deterioro cognitivo leve es ahora lograr identificar las características clínicas del deterioro cognitivo leve asociado a enfermedad de Alzheimer.
Y es por ello que a partir del 2012 ya se estableció esta etapa preclínica del Alzheimer para poder empezar a investigarlo y a tratarlo desde mucho antes que el paciente sea disfuncional. Hoy en día sabemos que el deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer puede agruparse en 3 estadiajes diferentes y que la evolución hacia enfermedad de Alzheimer es diferente de acuerdo a lo que encontremos. Para esto, muchas veces son necesarias pruebas neuropsicológicas y en algunas ocasiones marcadores en líquido cefalorraquídeo como proteína tau o alfa-sinucleína, beta-amiloide, por ejemplo. Si logramos reconocer el deterioro cognitivo leve, vamos a poder incidir en la etapa más larga de la enfermedad de Alzheimer, que es la etapa preclínica, porque cuando conocemos al paciente o cuando busca nuestra ayuda, ya entró al tobogán. Y probablemente de ahí en adelante nunca más logremos traerlo de vuelta a nuestro mundo. Y quizás lo conozcamos 2 o 3 años en sus últimas etapas de la enfermedad, que son las etapas clínicas que hemos conocido por años. Pero lo que más dura es el deterioro cognitivo leve, y si se recibe ayuda en ese momento y se investiga de manera apropiada, vaya que podemos disminuir muchos factores de riesgo que pueden acelerar su evolución. Para reconocer el deterioro cognitivo leve es necesario establecer criterios. Quizás lo más importante es la preocupación del paciente. Lo segundo es que no es captable por las pruebas neuropsicológicas básicas que nosotros conocemos, como el Mini-Mental Test de Feinstein, etc. Y la otra es que no hay evidencia de demencia. Como ustedes pueden observar, a lo largo de los últimos años, las publicaciones para deterioro cognitivo leve van en incremento exponencial y no podemos nosotros abstraernos de esa realidad. Tenemos que empaparnos del caso. Y algo muy importante es que un buen porcentaje de adultos mayores son encontrados con deterioro cognitivo leve. Y son quejas muy comunes, como por ejemplo dejar objetos fuera de lugar, los lentes, las llaves prendidas. A veces es el vecino el que se las entrega, si es buena gente, y no es del que pide que desalojen el apartamento, etc. Otras veces dejar objetos fuera de lugar, como por ejemplo fruta en el ropero, control remoto del televisor en la... Pero es cierto, y es una tragedia. Lo que ahorita es risible es una tragedia para la familia del paciente. Y ustedes saben pues que un control remoto no debe dejarse en el refrigerador, mientras no tengamos una refrigeradora como esta, que ya las hay disponibles en el mercado. Y en la mayoría de los casos el paciente conserva todavía su funcionalidad y es capaz de tener reminiscencias ante estos déficits. Por ejemplo, él puede marcar las fechas de sus consultas con el médico, tener cajitas para el uso de pastillas, etc. Pero la triste realidad es que la gran mayoría de estos pacientes, especialmente el 80% de ellos, ya no está libre de demencia a 8 años de evolución del deterioro cognitivo leve. De tal manera que en esta etapa de 8 años podemos mejorar la calidad de vida del paciente antes que entre al tobogán, cuando cualquiera va a poder diagnosticar una enfermedad de Alzheimer. Y el tipo de deterioro cognitivo leve dependerá mucho de la esfera cognitiva que esté tomada, si es memoria, específicamente hablando, si es lenguaje, memoria de ejecución y reconocimiento o imprinting. De acuerdo al tipo y al número de dominios que tenga tomado, así lo podemos clasificar como amnésico y no amnésico. El amnésico va que vuela para enfermedad de Alzheimer. El no amnésico puede deberse a depresión, por ejemplo, a enfermedad vascular cerebral subclínica y así por el estilo. Esa es la importancia de clasificarlo, porque la evolución en el tiempo podrá ir hacia varios factores, incluso que no progrese. Y cuando son múltiples dominios tomados, podemos pensar en demencias un poco más complejas en su fisiopatología, como por ejemplo la demencia por cuerpos de Lewy. El otro tip es detecte banderas rojas. La primera, identifique medicamentos que puedan estar causando fallas de memoria. Lo más común es cualquier medicamento que tenga efecto anticolinérgico. A la cabeza, antidepresivos tricíclicos. Otro medicamento puede ser el biperideno, que es usado en temblores que así como que el médico dice, híjole, este será para esto, entonces suelen dar biperideno porque se utilizaba mucho antes. De hecho, hace 20 años era uno, digamos, del estándar en el manejo de enfermedad de Parkinson. Pero esto tiene severas secuelas cognitivas en el paciente. Antiespasmódicos para colon irritable, por ejemplo, o intestino irritable, y el uso de benzodiazepinas, que es común que le den al
paciente adulto mayor una benzodiazepina porque tiene adelanto de fase, es decir, se duerme a las 6, evidentemente a la 1 de la mañana ya va a estar despierto y se va a querer bañar, pero él ya repuso, él tuvo casi 8 horas de sueño. Medicamentos contra dolor neuropático, hoy que está mucho de moda usar pregabalina de cualquier marca, color, sabor y presentación, hasta las fracturables, etcétera. Pero eso es la primera bandera roja. Sin haber explorado eso no podemos proseguir a decirle usted va para demencia. Y la otra es poner atención cuando el olvido es denunciado por un tercero. Si es el familiar o alguien, quiere decir que es tan severa la falla que otras personas ya se dieron cuenta que eso está sucediendo. Y en ese sentido debemos de descartar inicialmente delirium. Y si hay delirium en una persona mayor de 65 años, en el 90% de los casos se va a deber a una alteración del sodio o a una infección, que muchas veces son prostatitis crónicas o infección de vías urinarias que solo causan delirium. Entonces es imposible proseguir si no tenemos esos dos estadiajes. Lejos de tirar un bazucazo y medirle de entrada pruebas de función tiroidea y todo lo demás, esos dos elementos serían importantes, sodio y un simple general de orina, por ejemplo. Lo segundo es descartar depresión. Y si hay depresión, obviamente habrá que dar un tratamiento para ello y una reevaluación obligatoria en 6 a 12 semanas. El deterioro cognitivo, que fue acuñado desde 1958 como pseudodemencia asociada a depresión, responde muy bien a antidepresivos. La respuesta inicial es rápida, dependiendo del antidepresivo que estemos utilizando, obviamente que no sea un tricíclico, pero algunas funciones cognitivas podrían en el tiempo no recuperarse. Y esa es una primera bandera roja. Si en la reevaluación obligada que tienen que hacer ustedes a su paciente en 6 a 12 semanas no hay recuperación del 100%, hay que investigar con pruebas neuropsicológicas si el paciente no tiene ya un deterioro cognitivo leve asociado a otra patología, probablemente degenerativa, y no seguir creyendo que la depresión es la causa de las fallas de memoria. Si hemos descartado esto, podemos proseguir a investigar como un segundo nivel de estudios: tiroides, hígado, sodio, malnutrición, vitaminas, infecciones, medicamentos y enfermedad vascular cerebral subclínica como enfermedad de pequeños vasos o infartos estratégicos talámicos, por ejemplo, o en núcleos de la base, putaminales por lo general en el vértice posterior, que nos pueden dar disfunción cognitiva. Y finalmente, si todo esto se queda descartado, pues ya proseguimos a investigar una demencia primaria. Otra bandera roja sería preguntar por trastornos del sueño asociado. El más común es el insomnio, y esto en dos sentidos. El fármaco para el insomnio puede dar deterioro cognitivo, o el insomnio per se, el disminuir las horas de sueño, no solo en la fractura de la arquitectura normal del sueño, sino en las horas de sueño, nos evita consolidación de memoria. Hoy en día sabemos que la memoria se consolida no solo en la etapa REM del sueño, sino también en el sueño no REM. La diferencia es el tipo de memoria que se consolida. Si yo no estoy durmiendo adecuadamente, no voy a poder consolidar memoria y voy a empezar a tener deterioro cognitivo diurno. Entonces es imposible proseguir si no descartamos trastornos del sueño asociado. La mayoría de las veces con la simple historia clínica. Y por supuesto todos aquellos trastornos del sueño que fracturan la arquitectura. Por ejemplo, los movimientos periódicos de las extremidades que pueden generar despertares o microdespertares en el paciente, y eso, aunque él no abra los ojos y se levante al baño, equivale a que hubieran estado haciéndole: don Juan, ¿qué? No, nada. Se vuelve a dormir y a los 5 minutos, don Juan, ¿qué? No, nada, y se vuelve a dormir. Si eso lo están haciendo en salvas o cada minuto, cada 5 minutos, pregúntense cómo amanecerían ustedes el siguiente día. Probablemente con un mal performance. La otra bandera roja es la edad de inicio. Si la demencia o el deterioro cognitivo está en un paciente presente antes de sus 65 años, es una bandera roja. Y eso se llama demencia del joven. Así es que todos los que tenemos menos de 65, sintámonos felices porque somos considerados jóvenes en términos de demencia. Cuando es mayor de 65 años podemos hacer un abordaje a veces un poco más laxo que si el paciente tiene menos de 65 años. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de patologías abajo de los 65 son corregibles. Son alteraciones metabólicas, infecciosas o bien degenerativas que pueden mejorar sintomatológicamente si se inicia tratamiento pronto. No así pacientes mayores de 65 años. Con estos parteaguas, edad, tiempo de evolución, etcétera, podemos hacer un diferencial y no dejar la enfermedad de Alzheimer como un cajón donde va a parar todo cuando no sabemos qué tiene.
Otra bandera roja son manifestaciones atípicas, por ejemplo, alucinaciones visuales tempranas. Eso es uno de los principales síntomas iniciales en la demencia por cuerpos de Lewy. Posteriormente desarrollan parkinsonismo y finalmente demencia, que los lleva a una discapacidad importante. Ya está bien establecido el tipo de alucinaciones que se tienen en una demencia por cuerpos de Lewy para diferenciarla de aquellas con pacientes con enfermedad de Alzheimer, que además no son tempranas sino tardías. Otra situación que nos puede hacer llevar a pensar en demencia en nuestros pacientes son las alucinaciones visuales. Si estas son vespertinas, cuando la intensidad luminosa disminuye, hay que pensar en el síndrome de Charles-Bonnet. Y este síndrome es importante porque las alucinaciones casi siempre son benignas. El paciente adulto mayor ve niños jugando, ve flores, ve así niños que llegan a sentarse. Y eso ha sido como para sacarlo hasta en películas. Y es por disminución de la agudeza visual o de aferentación de la corteza occipital. El cerebro es tan poderoso que si no obtiene información la fabrica. Ustedes hagan la prueba un día que se vaya la luz en su casa, intenten ir a conseguir la linterna y aunque conozcan su casa como la palma de la mano, se van a detener un momento por alguna sombra o alguna falsa impresión de algo que obstruye su camino, aunque sepan que ahí no existe nada. Eso se llama síndrome de Charles-Bonnet y es común en pacientes con cataratas avanzadas, infartos occipitales o cualquier otra alteración que disminuya la aferencia visual. La otra es la prosopagnosia, que pueda que sea el único déficit por años en el paciente antes de dar un cuadro florido de cualquier variable de la demencia frontotemporal. Este es el ejemplo de Humpty Dumpty en Alicia del País de las Maravillas, en el cual le dice a Alicia, después de una larga charla filosófica, como es costumbre en este libro, le dice algo así como, bueno, nos vemos al rato cuando pase de regreso. Y le dice Humpty, pues no creo que te conozca, tu cara es como la de los demás, 2 ojos, una nariz, una boca, ¿por qué habría de reconocerte? Y es esa característica peculiar que nos hace saber quién es la persona que está frente a nosotros, aunque tenga 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz. Si empezamos con prosopagnosia, tenemos que sospechar una demencia que va a progresar más rápido que el Alzheimer, que se llama demencia frontotemporal. Lo segundo es tratar de acoplar a una escala numérica el déficit que tenemos en el paciente. Para esto hay una larga lista de escalas de evaluación neuropsicológica. Yo quisiera decirles pues que probablemente no siempre se tenga el tiempo para hacer todo el rack de evaluaciones, pero quisiera llamar su atención a este test tan sencillo como es la prueba del reloj, que no les va a durar más de 3 minutos en su clínica y que, como pueden ustedes ver, tiene una alta especificidad para deterioros cognitivos que van a progresar a demencia. Un paciente deprimido puede desarrollar bien el test del reloj, un paciente sin demencia puede hacer bien el test del reloj, pero un paciente que ya no les haga bien ese test, hay que ponerle mucho ojo y darle un seguimiento muy cercano a este paciente. Tiene una muy buena especificidad, mayor que muchos otros tests que son baterías neuropsicológicas ya reconocidas. El Mini-Mental Test, por supuesto que es una buena herramienta de tamizaje, pero en el deterioro cognitivo leve casi siempre puntuará normal. Y algo importante que tenemos que hacer es reconocer qué tan bien va a desarrollar el Mini-Mental Test el paciente de acuerdo a su edad y de acuerdo a su nivel educativo. Esto ya ha sido cuestionado en otros foros y ya tenemos evidencia importante de las correcciones que se deben hacer al Mini-Mental Test de acuerdo a la edad y de acuerdo a el nivel educativo del paciente, para que no esperemos que un paciente nos puntee muy alto. El que yo les recomiendo es el test de Addenbrooke, es un test que tiene 100 puntos, es mucho más sensible y específico que cualquier otro, sirve para diferenciar demencias corticales de las subcorticales, está disponible en cualquier lugar por internet. Este es un ejemplo del test del reloj en un paciente con Alzheimer y en un paciente con demencia por cuerpos de Lewy. Quiero hacer notar que el Mini-Mental Test del de Alzheimer está peor que el de la demencia por cuerpos de Lewy. Se le pide al paciente que marque las 10 y 10 y el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene muy bien conservada la estructura a pesar de tener ya 18 en Mini-Mental, diferente al paciente con demencia por cuerpos de Lewy cuya memoria visoespacial es la que más se altera. El siguiente tip es mapear clínicamente las regiones cerebrales dañadas. Para esto les recomiendo siempre este clásico de la neurología, publicado en el 2005 en el New England Journal, en el cual mediante el tipo de memoria alterada podemos mapear antes de tener neuroimagen
dónde está el principal deterioro de la corteza cerebral de nuestro paciente. Y en base a eso, si es parieto-temporal, ir pensando en deterioro cognitivo debido a Alzheimer. Si es frontotemporal, pensar que puede evolucionar a una demencia frontotemporal o demencia vascular, etc. Cada uno de los tipos de demencia tiene un tipo de memoria afectada de acuerdo a esta cartografía. Y ya cuando tomamos neuroimagen, pues sí es más fácil. Observen el espectro de un paciente con Alzheimer, tiene mucho menor metabolismo a nivel parieto-temporal, mientras que un paciente, esta es una vista sagital, y un paciente con demencia frontotemporal tiene el lóbulo frontal mucho más hipometabólico que el paciente con Alzheimer. Finalmente, habrá que investigar deterioro cognitivo vascular. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que la enfermedad misma de Alzheimer tiene un gran componente vascular y ha sido un error apostarle solo al beta-amiloide y a la alfa-sinucleína y a las taupatías como la enfermedad de Alzheimer. Esto lo sabemos desde muy temprano, gracias al estudio de las monjas, donde pudimos observar que hay muchísimos factores de riesgo cerebrovascular compartidos en los pacientes con stroke y enfermedad de Alzheimer. Este es el daño en la microvasculatura que va sufriendo el paciente conforme va avanzando en la enfermedad de Alzheimer. Hay daño importante a la vasorreactividad cerebral, que es la que nos hace sobrevivir en la noche cuando hay variaciones en el flujo sanguíneo cerebral. Esta vasorreactividad trata de amortiguar esas variaciones y evitar que acumulemos enfermedad de pequeño vaso. Dicho sea de paso, sería un error dejar nimodipino a un paciente con deterioro cognitivo vascular, puesto que, como saben, es un antagonista de canales de calcio y lo que va a hacer es impedir esa vasorregulación que hay en la noche. Lo va a dejar siempre vasodilatado y en los periodos de hipotensión o hipoperfusión que hacemos durante el sueño REM, vamos a ir acumulando esos microinfartos o esas manchitas blancas que vamos ganando con la edad. Podríamos acelerar esa enfermedad de pequeño vaso al dar un antagonista de canales de calcio en pacientes que ya tienen el riesgo. ¿Por qué investigar también enfermedad cerebrovascular? Por esto, vean el continuum cognitivo de la demencia vascular. Si es por un stroke agudo en una zona estratégica como el tálamo, va a dar deterioro cognitivo inmediato. Pero si es la famosa enfermedad de pequeño vaso, infartos subcorticales, el deterioro cognitivo va a ser este. Ahora quiero ver en la siguiente diapositiva el deterioro cognitivo de una enfermedad de Alzheimer. Su continuum cognitivo es igual al de la enfermedad vascular cerebral silente. Con silente me refiero a que no haya tenido un infarto clínicamente manifiesto. Todos estos son los factores de riesgo endoteliales que hay en un paciente con enfermedad de Alzheimer. El objetivo no es aprenderlo, sino entender que toda esta fisiopatología es verídica para un paciente con Alzheimer y no podemos seguir a estas alturas ignorando la carga fisiopatológica que tiene el componente vascular en la enfermedad de Alzheimer. Y volviendo al caso de nuestros pacientes con solo quejas de memoria, yo quisiera mostrar que las hiperintensidades en sustancia blanca, aquellas que nos describen a veces los colegas radiólogos como lo esperado para la edad, enfermedad de pequeño vaso, etcétera, que podrían verse con desdeño, hoy sabemos que tienen implicaciones clínicas. Y aparte a nadie de ustedes le gustaría andar con una o dos manchitas blancas más en su cerebro. El volumen de las hiperintensidades en sustancia blanca, estos son pacientes que nunca han tenido un déficit motor o de lenguaje, pero ya tienen algún deterioro cognitivo leve. La distancia de las hiperintensidades que se acumulan en sustancia blanca y la cercanía con los ventrículos también es importante. Y esto fue demostrado en el estudio del norte de Manhattan. Es una cohorte preciosa porque tiene geográficamente la capacidad para distinguir qué pacientes viven en esa zona geográfica y el seguimiento pues en cohortes es muy bueno. Este estudio no más nos presentó que los pacientes autodefinidos como hispanos tienen una mayor prevalencia de estas lesiones de sustancia blanca y como ustedes pueden ver son pacientes que en este estudio la característica más importante era que fueran sanos, que no tuvieran ninguna queja de memoria. Y tienen una mayor cantidad los hispanos, o sea, nosotros, de lesiones de sustancia blanca. Y en el seguimiento de todos estos pacientes se han encontrado muchísimas características, entre ellas la ubicación de las lesiones, el tamaño de las lesiones, y esto ahora se ha asociado con deterioro en las pruebas cognitivas, si es mayor deterioro frontal, temporal, en núcleos de la base, etcétera, y el grado de deterioro cognitivo que los pacientes llegarán a realizar.
de tal manera que la muy enfermedad de pequeño vaso, ignorada y a veces menospreciada o vista como normal para la edad, hoy sabemos que tiene serias implicaciones en el deterioro cognitivo leve y más en aquel en que no hemos encontrado causa. Por tanto, ese es el último tip. Nunca dejen de considerar la enfermedad cerebrovascular subclínica en los pacientes con deterioro cognitivo leve, cuyas pruebas neuropsicológicas ni siquiera les orientan para un deterioro cognitivo leve tipo Alzheimer. Muchísimas gracias por la atención prestada.